En este mundo pasan cosas extrañas todo el tiempo, pero no todos tenemos la oportunidad de tener acceso a esas historias que se esconden en los pueblos o en las calles de nuestras ciudades. Russell Álvarez es un actor y director de cine independiente que ha logrado forjarse una carrera sólida, pero también es un gran aficionado a los fenómenos paranormales. Y Russell se ha puesto en contacto conmigo desde hace un par de semanas para relatarme una serie de acontecimientos extraños que le han ocurrido a él y a su equipo durante la realización de uno de sus trabajos. Acontecimientos que él se dio a la tarea de documentar meticulosamente, presentándome un archivo con nombres, lugares y fechas que dan fe de lo acontecido. La historia que están a punto de escuchar no ha sido escrita por mí. Se trata de un relato que, según los involucrados, es completamente real. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Sean bienvenidos a Mundo Creepy. Comenzamos. Fue por el año 2009 que, por circunstancias del destino, terminé viviendo en el inmueble ubicado en la calle Soria, en la colonia Álamos, en el entonces Distrito Federal, con el número 72. Eso fue gracias a un amigo músico llamado Bernardo Hernández, quien hasta ese momento había vivido ahí, y que amablemente me dejó su cuarto en momentos de precariedad. La vecindad en sí misma era peculiar. Estaba ubicada frente al Parque Álamos, y llena de ruidos y habitada por algunas familias. No tenía nada de especial, solo que era lúgubre y descuidada. Las paredes estaban cuarteadas, las tuberías no servían, la instalación de luz era endeble, y no había instalación de gas. Daba la impresión de que fuese un sitio abandonado, a pesar de que la gente entraba y salía diariamente por sus puertas. Una mujer, un poco loca, una familia un tanto aprensiva, y un club de sadomasoquismo, una mecánica de bicicletas con sus perros, mis amigos y yo. Éramos quienes constituíamos la fauna local. Insisto, era un momento precario. La casa era muy grande, llena de pasillos y recovecos. En la planta baja había un negocio de sopes, bodegas. En la parte media había viviendas. Una escalera de caracol de fierro oxidado conducía hasta la azotea, donde estaba lo verdaderamente escabroso. La construcción data de los 40 o los años 30. En la azotea hay una serie de cuartos de variadas dimensiones, tal vez diseñados como bodegas y dormitorios de servidumbre. Un pequeño departamento, que era donde nosotros nos encontrábamos, en pésimas condiciones, por cierto, y una serie de puertas cerradas que no se sabía a dónde iban. Había también un pequeño patio central y un extraño pasillo alargado, enverdecido por el moho que rodeaba toda la serie de habitaciones. También había cristales rotos en las ventanas, cortinas y candados puestos. Sentí un escalofrío al llegar a un lugar muy específico, donde había tirado un zapato masculino viejo y partes de un muñeco. Daba la impresión de que el zapato era de algún muerto que habría quedado ahí. Pero el sitio más siniestro, sin duda alguna, era un cuartucho apodado por mi pandilla y por mí como el cuarto maldito. Ese lugar era un cuarto oscuro, sin luz ni agua, e instalaciones de ningún tipo. Tenía las ventanas rotas y estaba dividido en dos. La parte más grande tenía un piso de cemento y la parte pequeña no tenía piso. En esa parte grande, las paredes eran azules, pintarrajeadas con todo tipo de garabatos infantiles. Eran bastante macabros, con tintas rojas y anaranjadas, así como lo que parecían ser símbolos y figuras inentendibles. Había mucha suciedad, mucha basura y una serie de cajas que contenían un suministro de frascos de la marca Gerber, completamente vacíos, como empacados cuidadosamente para algún fin, trazos de gis en el piso y un olor a humedad. En la parte pequeña, las paredes eran mucho más sucias, no había piso, estaba todo más bien como si hubiera sido escarbado. Justo en el centro había un cuadro con una losa, alrededor de ella, enterrados por el polvo y los años, restos de juguetes, pedazos de muñecos, ropita diminuta, chupones viejos, una desvencijada cunita, animalitos con horrendas caras cuarteadas y cuerpos de felpa roída, y en medio de todo, un enorme perro de peluche, con los rasgos desfigurados,
vigilándolo todo. En ese lugar era muy difícil no pensar en cosas macabras. Entre mis amigos y yo había un plan, el de remodelar aquel cuartucho para así tener una ampliación en la vivienda en la que nos encontrábamos. Sin embargo, las cuestiones administrativas eran un caos, pues la casa estaba en litigio, peleada en herencia por unos 6 o 7 hermanos que no habían llegado a un acuerdo, y que además hacía incluso que tuviéramos que pagar doble renta a 2 caseros distintos, pues el uno desconocía por completo los tratos con el otro. Yo trabajaba en la desaparecida Westbridge University, dando una clase de análisis de guión y desarrollo de personajes. Había hecho con mis alumnos un cortometraje llamado Dicen que los sueños, con el cual habíamos puesto a prueba nuestras capacidades. Estábamos muy contentos y queríamos algo más ambicioso, por lo que se manejaba la idea de hacer un largometraje para que los chicos se graduaran de su diplomado de actuación. Esta idea giraba en mi mente en la noche que yo llamo la noche del ritual, pues ahora que lo veo de lejos, pienso que fue un momento en el que sin darme cuenta, abrí una especie de portal. Esta noche estábamos juntos, Yunuen Durán, Mónica Pérez, Baalachi Villalobos y yo, fantaseando acerca de la casona en la que nos encontrábamos. Esa noche también hicimos una especie de ceremonia mezcal, en la que yo me comí entero un escorpión. Baalachi y yo decidimos que queríamos hacer una película de terror, queríamos aprovechar la casa, y también utilizaríamos aquel material para cerrar los acuerdos con la universidad. Sin duda alguna, esa noche nació El que vendrá. Teníamos muy poco tiempo, menos de un semestre, para que el proyecto estuviera listo. Baalachi me dio estrictamente 15 días para entregarle un guión, o por lo menos un borrador. El compromiso era mucho. Durante esos 15 días y noches, no salí. Rodaba por la casa, me inspiraba en sus pasillos, en sus rincones, sin saber cómo o por qué. Me imaginaba cierto tipo de situaciones según los espacios por los que hacía mis paseos nocturnos. Y ya después en la computadora, me encargaba de hilarlos anecdóticamente. Me sumergí en una cápsula dentro de esa casa y me sometí además a un experimento. Algunas de esas noches escribí bajo los influjos de determinadas sustancias, pues quería saber cómo cada una de ellas influiría de manera distinta en el tipo de secuencias que iba escribiendo. Y así fue. El alcohol me hizo escribir exaltado y emocionado. Otra sustancia me puso romántico y a imaginar situaciones de pareja. La marihuana me colaboró a visualizar paisajes oníricos, pero la que sin duda fue muy fuerte fue la noche en la que me metí un ácido. El ácido me hizo conectar con lo hórrido, con lo siniestro, con las secuencias de masacre, de sangre, y con lo aterradora que se volvía la casa y sus cuarteadas paredes, bajo los influjos de ese estado. Fue así como después de 15 días logré terminar el guión, con una historia que no sabía si funcionaría, que me parecía un rompecabezas sacado de la manga, incluso forzado para cumplir a tiempo con las situaciones que justificaban más bien el trabajo actoral que yo quería hacer con cada uno de mis alumnos, diseñando un personaje para cada uno de ellos. Durante el rodaje fue que ocurrieron las cosas, una por una, como si fueran una cadena de hechos relacionados entre sí. Para empezar, no faltaban los fenómenos llamados poltergeists, típicos y atribuidos a cualquier rodaje de cualquier película de terror y en cualquier parte del mundo. A la fotógrafa, Larisa Rojas, se le apagaba la cámara en los momentos menos esperados, o le movían la graduación de los lentes. A veces algún cable se desenchufaba sin explicación. Las actrices aseguraban oír voces, sobre todo al finalizar los llamados, principalmente en la madrugada. Una de ellas, Leira Carolina, sintió incluso que alguien la tomaba del hombro y le llamaba por su nombre. Las de vestuario, Andrea Vélez y Regina Bautista, se negaban a quedarse solas en los cuartuchos que habíamos logrado abrir para usar de bodegas de rodaje, pues decían que una mala vibra las asustaba y se sentían observadas. A los de arte, Koyak y Mariana, simplemente les dije, agarren lo que hay y usen ese cuarto maldito tal y como está, pero incluso a ellos les daba miedo entrar a ese cuarto. Mariana a veces perdía las cosas con las que trabajaba. Entre los restos que se limpiaron para convertir el cuarto en un set, ellos tomaron la decisión de usar aquellos frascos de Gerber vacíos para utilizar como utensilios de la bruja Lorenza, uno de los personajes de la película, siendo los receptáculos de los fetos obtenidos por ella al practicar abortos. Así resolvieron visualmente los de arte, una de las cuestiones planteadas en el guión. Pero una de las vivencias más marcadas para todos fue la siguiente.
Estábamos dentro del cuarto maldito, listos para empezar, pero algo no cuajaba. No recuerdo si era la iluminación, el audio o el maquillaje, pero de pronto comenzamos a escuchar un ruido repetitivo, pequeño, pero incisivo. Los de arte rápidamente buscaron por el set, hasta que encontraron casi enterrado por el polvo el mecanismo de un juguete viejo y oxidado. Aquella cosa seguía haciendo el mismo ruido insistente, pero lo verdaderamente escabroso del asunto es que ese viejo juguete no tenía baterías, y aún así seguía moviéndose. Decidimos bloquear la experiencia y olvidar el asunto, pues teníamos que continuar con el rodaje. Pero a partir de ese día las cosas fueron cobrando una forma muy oscura para mí. Lo peor comenzó el día en que una de mis actrices no pudo cumplir con el rodaje por tener otros compromisos. Así que a una de mis vecinas, Karen, que vivía en la planta media del inmueble con su mamá y su abuela, le pedí que me hiciera el favor de realizar el personaje. Ella tenía unos 16 o 17 años y jugaba bien con el resto de los chicos del elenco. Ella aceptó gustosa y me pidió el guión para leerlo. Por supuesto, lo mandé a su correo. Después de unos días, ella se me escondía. No aceptaba las llamadas, no contestaba los mensajes. Un día la encontré en la azotea y le pregunté qué había pasado, por qué ya no me había contestado, ya que yo aún esperaba para los ensayos que ella llegara. Ella se limitó a decir con un aire sombrío: no me dio permiso mi mamá, es que tú no sabes todo lo que ha pasado en este lugar. Aquí se ha muerto mucha gente. En este cuarto donde tú te estás quedando, encontraron a un señor muerto hace mucho tiempo. Lo encontraron después de días. Le habían explotado las vísceras. Había dejado embarradas todas las paredes. Él se llamaba Carlos. Y aquí en el departamento donde tú escribes todo esto, el muchacho se colgó. Ese cuarto donde yo me estaba quedando era evidentemente donde había estado escribiendo el guión. Ya en otra ocasión, Bahalachi y yo vimos al anochecer a una mujer sola en el parque, con su carrito y sus perros. Yo no podía creerlo, era como si el papel se me hubiera escapado de la realidad. Muy rápidamente le dije a Leira Carolina: corre a estudiarla, es su oportunidad. Pues Carolina se encargaba de hacer el rol de la loca de los perros. Después de un día, ella lo logró. Logró acercarse a esta persona y hablar con ella. Regresó con la cara pálida. Ella se llama Carolina, igual que yo. Pero hubo una tarde en que todo se volvió realmente insólito. Uno de los caseros llegó a media filmación, se metió al cuarto maldito que ya teníamos acondicionado como set. Hizo un escándalo y quería pararnos totalmente la filmación. Todos se pusieron tensos. Los compañeros empezaron a discutir, así que en medio del escándalo, él me pidió hablar conmigo en un sitio más privado. Mira, me dijo, tú no puedes seguir haciendo esto. No sabes con lo que te estás metiendo. No sabes todo lo que ha pasado aquí. En esta casa los juguetes cobran vida, se prenden solos. En este cuarto donde estás pintando esos dibujos satánicos, se murió una anciana. Cuando la encontraron muerta, se dieron cuenta de que se dedicaba a practicar abortos. Y todos los fetos que sacaba los guardaba en frascos de Gerber. No te metas más con eso. Carlos, un tipo colgado. La loca de los perros. La mujer que practica abortos. Frascos de Gerber. Juguetes despedazados que cobran vida. Para quien haya visto la película o tenga la oportunidad de verla, se dará cuenta de que todas esas cosas suceden en la trama de la historia. Historia que escribí en aquel pequeño cuarto meses antes, sin saber ni siquiera en esos momentos lo que estaba saliendo de mis dedos. En ese instante sentí que debíamos terminar la película, que aquel guión no lo había escrito yo. Yo solo fui un medio, alguien que dictó, algo o alguien que quería que su historia fuera escrita, algo que encontró en mí la oportunidad para expiarse. Finalmente, por los obstáculos, contratiempos, accidentes o demoras, siempre las cosas terminaban por salir bien, y cumplimos por un total de 5 a 8 secuencias por día. Ese algo o alguien quería que las cosas salieran adelante, supongo, y todo el tiempo nos ayudó. La película se terminó. Nuestros amigos, el actor Guillermo Larrea y el productor Luis Vázquez, fallecieron poco tiempo después de haber concluido con sus compromisos con la producción. Yo me siento orgulloso de haber inmortalizado su trabajo en estas secuencias, y hace unos meses me entero de que mi amigo Bernardo Hernández publicó algo que me impresiona acerca de Soria 72, donde narra lamentables hechos que vivió en esa casa, y que según me dice,
decidió postear en la página de la película después de verla, pues había encontrado en la pantalla anécdotas y momentos iguales a los que él había vivido. Actualmente, el tercer nivel de Soria 72 está abandonado, con la mitad de los restos que ya estaban ahí y la mitad de los restos de la producción de la película. Uno de los dueños, el que habló conmigo, decidió tapar las puertas y ventanas, soldando barrotes para que nunca nadie más pueda entrar. Y según me cuenta mi amiga Mona, que vivió un rato más en ese lugar, 2 veces le fue negado el acceso a sacerdotes que fueron llamados para bendecir o limpiar el lugar. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Les recuerdo que esta vez no fue escrita por mí, sino que es un relato que me envió directamente el señor Russell Álvarez, a quien le agradezco infinitamente el haber confiado en mí para compartir con ustedes esta experiencia. Aquellos que vivan en la Ciudad de México, que conozcan este lugar, el número 72 de la calle Soria, los invito a que investiguen al respecto, para que comprueben que el lugar está ahí. Y si quieren, pueden preguntarle a los vecinos acerca de todo lo que ha ocurrido en ese extraño sitio. Por lo general no narramos historias de terceros, pero esta me pareció muy interesante y muy bien documentada. No olviden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales para estar en contacto directo con nosotros. Tampoco olviden suscribirse a este canal si es que aún no lo han hecho. Pueden hacerlo fácilmente, dando clic en el botón que aparece en la pantalla. Sin más que decir, me despido. Yo soy Nightcrawler. Nos vemos después.